Ahora veremos lo que son los números reales, ¿sí? Los números reales, son muy importantes y son muy utilizados en la parte de ingeniería y en las ciencias. Entonces, el número de los reales es un conjunto, formado, formado por los números racionales, definidos, ya los habíamos visto, con una letra Q mayúscula, y los irracionales, ¿sí? Y los irracionales. Los irracionales se define su espacio con una I, igual así en negrita en mayúscula. Y esto es lo que se llama el conjunto, ¿sí? Se llama el conjunto de números, reales, ¿sí? Designado o definido con una letra mayúscula R. Ese es el espacio de los números reales. Entonces se dice que los números reales entonces es igual a la unión de los números racionales unidos con los irracionales, ¿sí? Entonces vamos a ver un siguiente esquema para aclarar las distintas clases de números que hemos visto hasta este momento, que hemos analizado en los otros videos anteriores, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto de los números naturales, que se define con la letra N en negrita mayúscula, que son los números positivos, ¿sí? 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos este espacio, los números naturales, y ahora entran los números enteros definidos con la letra mayúscula, por ejemplo Z, ¿sí? Que es en Z, y aquí ya se toman que los positivos y los negativos, por ejemplo menos 3, menos 4 y menos 5, ¿sí? Para seguir este orden. Entonces ya está formando este conjunto, y ahora entran precisamente los racionales, que es con una letra Q en negrita mayúscula, por ejemplo 0.31, ¿sí? Esos son ya los racionales, y aquí tenemos ese conjunto, ¿sí? De los racionales, que comprende, también toma lo que son los enteros y los naturales, ¿sí? Ya tenemos los racionales. Ahora vamos a ver los irracionales. Los irracionales entrarían aquí. Los irracionales están formados por ejemplo, la exponencial, número pi y el radical, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí está ya formado todo este conjunto, ¿sí? Ya abarca todo esto. Y los reales abarca todos estos conjuntos de números que tenemos aquí, ¿sí? Entonces toma muchísimos números, muchísimos. Y fuera de los reales existen lo que es los números complejos, ¿sí? Que se definen con una letra C. Estos son los números complejos, y dentro de esos complejos encontramos el conjunto de los números imaginarios, ¿sí? Imaginarios. Entonces, el número complejo, ¿sí? El número complejo está definido de la siguiente manera. Por ejemplo, un número complejo sería si tenemos x igual a 5 más
3i, ¿sí? Todo esto que está aquí, pues es el número complejo, ¿sí? Y esta es la parte imaginaria y está compuesto por una parte real, ¿sí? Parte real. Estos números complejos se utilizan mucho en la área de teoría de control automático. Ahí es donde se puede analizar en el espacio complejo para analizar la estabilidad del sistema, en dónde quedan los polos y los ceros, ¿verdad? Entonces, eso se utiliza mucho en esa parte en ingeniería, ¿sí? Lo que viene siendo los números complejos. Ahora, vamos a ver pues los números reales, que es lo del tema, pero quería que ustedes vieran todo el universo que comprende los números, ¿no? Entonces, con los números reales podemos realizar las mismas operaciones que hacíamos con los números racionales: sumar, restar, multiplicar y dividir, excepto por el cero, ¿verdad? La división. Y estas operaciones tienen las mismas propiedades dentro de los reales que las que tenían los números racionales, ¿verdad? Entonces, tenemos las siguientes propiedades para los números reales. Tenemos la propiedad, tenemos la propiedad siguiente que vamos a ver aquí. Tenemos la asociativa, ¿sí? La asociativa. Entonces, para la suma sería A más B más C igual a más B más C. Y la propiedad en la multiplicación, está dada A por B por C igual a por B por C, ¿sí? Y vamos a ver la propiedad ahora conmutativa. La propiedad conmutativa sería A más B sería igual a B más A. Y para la multiplicación sería A por B sería igual a B por A. Ahora veremos qué ocurre con la propiedad del elemento neutro. Con la propiedad del elemento neutro. Entonces sería, es el 0, por ejemplo, es el 0 porque A más 0 será igual a A. Si esa es la propiedad del elemento neutro en la suma. Ahora vamos a ver en la multiplicación, es el 1, es el número 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque A por 1 sería igual a A. Ahora veamos la siguiente propiedad, que es el elemento simétrico. Es el elemento simétrico. Entonces, el opuesto, ¿sí? El opuesto de A es menos A, ¿sí? Ahora vamos a ver en la multiplicación el inverso de A es 1 sobre A, pero si A, considerando que sea diferente de
0, ¿sí? Ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que viene siendo distributiva. La distributiva del producto de la suma ¿ok? Entonces aquí ya entrarían en juego las dos propiedades, ¿sí? De suma y multiplicación. Sería A por B más C será igual a por B más A por C, ¿sí? Entonces, como vemos, aquí están todas las propiedades en esta tabla para los números reales, ¿sí? Entonces, como acabamos de ver, con los números reales, pues podemos extraer raíces de cualquier índice, salvo de índice par de números negativos, y el resultado sigue siendo un número real. Eso no ocurría con los números racionales. Si pueden ver el video de los números racionales que tenemos por ahí, pueden apreciarlo. Entonces, son muy utilizados estos números. Vamos a dar aquí un ejemplo muy rápido. Si yo tengo, vamos a poner aquí un robot manipulador, ¿sí? Y su ángulo, vamos a llamar este ángulo teta, ¿sí? Entonces yo puedo definir qué valores va a tomar ese ángulo de teta con los números que ya hemos visto. Entonces, ese ángulo teta yo lo puedo definir de que teta, ¿sí?, va a pertenecer al conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces estoy diciendo que este ángulo que está aquí puede tomar muchísimos valores dentro de los números reales, ¿sí? O sea, puntos decimales, puede tomar valores muy precisos, muy pequeños y también muy grandes enteros, ¿sí? Entonces, aquí es donde se ve un gran uso o cómo se utiliza, pues, los números reales en la robótica, ¿sí? Y también lo mismo entra, por ejemplo, en la parte de los aviones, ¿sí? Si yo tengo aquí un avión, ¿sí? Un avión, y aquí tiene, este es el frente, aquí tiene un ángulo teta, ¿sí? Un ángulo teta. Entonces, de la misma forma, pues yo digo que este ángulo, que se conoce como en inglés como pitch, en español como de cabeceo, ¿sí?, que es el que ayuda a que el avión despegue y llegue a una altura deseada, ¿sí? Entonces yo puedo decir precisamente que ese mismo ángulo teta de cabeceo pertenece a los números reales. Entonces, con eso estoy diciendo que va a tomar muchísimos números que a mí me interesa que tome para que llegue a la altura deseada, ¿sí? Entonces, en ingeniería, robótica, en aeronáutica, en ingeniería aeroespacial, son muy utilizados estos números reales, ¿sí? Muy utilizados, y espero que esta breve introducción a los números reales y a los otros números que existen les sea de gran utilidad, y muchas gracias por su atención.